vamos a empezar una serie de 2 semanas, o sea, bueno, hoy es domingo, sobre la ofrenda. Entonces, un estudio de la ofrenda, solo basado en textos del Nuevo Testamento. Y la idea es, en primer lugar, pensar bíblicamente. Me explico. O sea, muchas veces pensamos que sabemos lo que la Biblia dice. Pensamos que conocemos las Escrituras, pero podemos estar equivocados. O sea, por ejemplo, en Predicadores el lunes, estuvimos hablando de la historia de Tabita, o Dorcas en griego, la mujer ahí en Hechos, que murió y Pedro la levantó, ¿no? Y yo estaba convencido que ella era viuda, pero no está en el texto. Ella ayudaba a las viudas, pero yo en mi mente, yo pensé, lo tenía como claro, no sé de dónde sacó eso, porque no está en la Biblia, pero en mi mente Tabita era viuda. O sea, es fácil, aun cuando estudias la Biblia mucho, o sea, pensar en una forma errónea acerca de lo que la Biblia dice, o de dejar, no, quizás vi algo en algún tiempo, no sé, yo no sé de dónde saqué la idea, pero estaba bien firme en mi mente. ¿Ok? ¿Me explico? Ahora me entienden un poco. Bueno, voy a darles otro ejemplo. ¿Qué es la diferencia entre la ofrenda y la contribución? Y muchos hermanos aquí, en los últimos 3 años, han tratado de explicar qué es la diferencia entre la ofrenda y la contribución. ¿Ok? ¿Sabes una cosa? No hay diferencia. O sea, si tú estudias la Biblia, no hay diferencia. Yo entiendo que aquí trataron de hacer una diferencia, pero bíblicamente no está en la Biblia. ¿Me explico? Entonces la idea es pensar bíblicamente. Y lo que queremos hacer es un cambio. O sea, lo que queremos hacer es cambiar y dar una sola ofrenda, que la vamos a tomar el domingo, pero también pueden darlo el miércoles también. Eso es la idea. Es una idea que hemos hablado con los líderes, con la junta, porque queremos, ¿por qué el cambio? Siempre lo hemos hecho así. Bueno, no siempre, la verdad es sí. Algunos de ustedes vienen de antes, saben que no era así en el comienzo. Era un cambio que sí se hizo, y la verdad, si quieren saber el por qué, cambiaron porque empezaron a tomar la ofrenda el miércoles para poder controlar que todos los hermanos estaban dando. Algunos quizás de ustedes pueden acordarse de esas charlas que se reunían después del servicio el miércoles. Y ahí, o sea, persona, ¿dónde está tu ofrenda? O sea, persona por persona, ¿no? Entonces, o sea, eso fue la idea, era para poder controlar un poco más y asegurar que los hermanos estaban dando, ofrendando. Que quizás es una buena motivación, pero también fue utilizado mal en algunos ejemplos. Entonces, ¿por qué el cambio? Yo voy a necesitar agua. Si alguien me puede traer algo para tomar, yo todavía sigo con agua de tos. Bueno, ¿por qué el cambio? Primero, para facilitar nuestras ofrendas. O sea, muchas personas no llegan a la reunión de familia. Entonces, no tienen, o sea, no están
Entonces la idea es un poco facilitar que todos los hermanos pueden estar ofrendando, pueden acordarse. Es una de las razones. La otra es quitar la confusión de dos ofrendas. O sea, no hay nada malo en tener dos ofrendas. El hecho es que la Biblia, en mi opinión, no nos dice exactamente cómo debemos conectar la ofrenda. Vamos a ver algunos pasajes acerca de algunas cosas que hicieron en el primer siglo. Pero realmente, yo creo que Dios deja eso en las manos de los líderes de la iglesia. Entonces vamos a probar esa nueva idea de, bueno, no es una nueva idea. Muchas iglesias del mundo hacen lo que nosotros vamos a estar haciendo. Pero lo que quiero decir es que vamos a cambiar y probar y ver cómo funciona. La idea es facilitar, quitar la confusión. Hay hermanos que el domingo ponen $1 y dicen, eso es mi ofrenda. O sea, es todo lo que voy a dar a Dios. Bueno, está bien. Si ganaste $10, poner $1, está bien. Pero si ganaste 100, poner $1, no es exactamente lo que la Biblia decía. Ya me trajeron algo, hermano. Pero más fácil eso, creo. Entonces, estamos hablando de una ofrenda y hay dos oportunidades. O sea, puedes dar el miércoles, puedes dar el domingo, pero es una sola ofrenda. Entonces, seguro que la gente de Hope y la gente de benevolencia están diciendo, pero para. ¿Qué pasa con el dinero de Hope? ¿Qué pasa con el dinero de benevolencia? Bueno, tenemos un plan. ¿Okay? Vamos a dar un porcentaje de lo que damos a Hope y otro porcentaje a benevolencia para que ellos puedan seguir ayudando a las necesidades en la iglesia. En el comienzo se va a basar en lo que estamos recaudando los domingos. Eso va a darnos el porcentaje y por ahora, si las ofrendas suben, podemos aumentar el porcentaje que Hope y benevolencia reciben. ¿Me explico? Está totalmente claro, ¿no? Está bien. Pero ¿cómo se va a dividir entonces? Bueno, hay tres cosas. Primero son las necesidades de la comunidad. Como iglesia tenemos necesidades. Alguien tiene que pagar para este salón, ¿no? Dani no quiere hacerlo. O sea, es algo que corresponde a todos. O sea, si vamos a tener un lugar donde reunirnos, tenemos que aportar para tener un lugar donde reunirnos. Hay necesidades de la comunidad. Y eso es solamente uno, pero podrías mencionar otros. Y los vamos a mencionar otros más tarde. Segundo, hay las necesidades de los discípulos. O sea, hermanos necesitados en la comunidad que por perder un trabajo o por salud se encuentran en condiciones donde necesitan un apoyo. Y queremos ser responsables de ayudar a los hermanos necesitados. Eso también. Honestamente, estudiando estos versículos, me di cuenta que la iglesia en el primer siglo estaba muy preocupada con las necesidades de los hermanos. Y es una área en la cual creo que tenemos que crecer en nuestra capacidad de ayudar a los hermanos necesitados. Tercero, las necesidades de otros, la gente afuera, y normalmente pensamos es el trabajo que Hope hace organizando actividades, utilizando dinero para diferentes cosas. Entonces, esas son las cosas, eso es como dividimos las cosas aquí en la iglesia. Necesidades de la comunidad, necesidades de los discípulos y necesidades de otros, o sea, de Hope. Yo estuve estudiando
todos los pasajes en el Nuevo Testamento que tienen que ver con ofrenda. O sea, por ejemplo, la palabra ofrenda ocurre 41 veces en la Dios habla hoy. Entonces, la palabra contribución, que a veces aquí se usa mucho, está solamente 3 veces. Y 2 de ellos no tienen nada que ver con la colecta. Tienen que ver con impuestos que el gobierno cobraba. ¿Me explico? En la nueva versión internacional, la palabra contribución ocurre solamente una sola vez. O sea, estamos hablando de palabras, no las ideas. La palabra colecta ocurre 11 veces. La palabra limosna, que era, según lo que yo veo en la Biblia, es lo que tú haces cuando pasas a una persona en la calle y le des un dinero. Eso es la limosna. O sea, era algo dado específicamente a gente pidiendo, o sea, por su necesidad en la calle o en la sinagoga o en donde quiera que sea. Limosna. Después, ayudar o dar a los necesitados ocurre 9 veces también. Entonces, yo estudié todos estos versículos, que son como 73. Y vamos a estudiar todos esta noche. No lo vamos a hacer. Yo voy a sacar algunas conclusiones de lo que yo estudié. Y estuve con los predicadores el lunes también, hablamos de eso, y yo les mandé a ellos todo el listado de los versículos. Y seguro hay algunos más que podríamos agregar, además de estos, pero eso es lo que yo hice para poder dar la clase esta noche. ¿Me explico? Entonces, algunas cosas. Primero empezamos con el ejemplo de Cristo. No, eso es el enfoque del libro de Filipenses que hemos estado estudiando. Es el enfoque del año. Si estamos tratando de ser más como Cristo, entonces el ejemplo de Cristo. Efesios 5:2. Traten a todos con amor de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Él es nuestro ejemplo. ¿Qué hizo Cristo? Él dio a sí mismo como una ofrenda. También vemos en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos. ¿Qué es el ejemplo? Él dio su vida por nosotros. Él se sacrificó por nosotros. Él, siendo rico, dejó todo eso para vivir y servir como nosotros. Él dio todo. Él es el ejemplo para todos nosotros. Entonces, la primera cosa que tenemos que aprender acerca de la ofrenda es, primero, tienes que ofrendar a ti mismo. La primera ofrenda debe ser uno mismo. 2 de Corintios 8:5. Hasta hicieron más de lo que esperábamos, pues se ofrendaron a sí mismos, primero al Señor, luego a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿tú te has ofrendado a ti mismo como ofrenda a Dios? Eso es la pregunta. Hablamos de ser cristianos, hablamos de ser discípulos. Bueno, eso es lo que es un discípulo.
Es alguien que se ha ofrecido a su vida, a toda su vida, sin reservas, sin condiciones, sin peros, a Dios. Primero, hay que ofrecerse a uno mismo. En Romanos 12:1 también Pablo dijo: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Está bien venir a la iglesia el domingo, está bien venir los miércoles, pero eso no es el culto que Dios quiere. No es lo que Dios busca. Lo que Dios busca de ti, de mí, de todos nosotros, es que nosotros seamos sacrificios diarios a Él. Que nuestras vidas ya no me pertenezco. Yo soy entregado a Dios. Yo soy dado, estoy en el altar como sacrificio, muerto a mí mismo, muerto a mis necesidades. Fuerte, ¿no? Pero eso es lo que la Biblia dice. No es lo que el gringo dice. Claro, él tiene la vida buena allá en los Estados Unidos, tiene mucho, vive en un lindo departamento aquí en Quinto, él no sufre nada. Bueno, solamente la verdad es que la mitad de mi cuerpo no funciona, pero aparte de eso, todo está bien, ¿no? Pero no estamos hablando de lo que yo tengo o no tengo, no estamos hablando de lo que tú tienes o no tienes, estamos hablando de nosotros mismos. Y eso es lo que Dios te pide. Él no te pide 10%, Él te pide 100% de tu vida. Eso es la ofrenda. Ahí empieza. ¿Estás haciendo eso? ¿Has hecho eso? ¿Estás ofreciéndote diariamente como sacrificio a Dios? Si no lo has hecho, entonces vas a luchar mucho con la clase hoy. O sea, personas que luchan con la ofrenda, que no ofrenden, es porque no han aprendido esto. Porque no se han ofrecido a ellos mismos como sacrificios. Porque cuando yo pertenezco a Dios, y si Dios necesita algo, claro, mi Señor, lo que tengo es tuyo. Eso es la actitud que Dios busca en nosotros. Entonces, por eso la contribución, la ofrenda, la colecta es súper importante, porque es un señal, es como la luz roja que está diciendo: alerta, hay un problema en el corazón. Si yo lucho con la ofrenda, es que lucho con mi compromiso, es que lucho con Dios, es que lucho con Dios me pide. Es la verdad, hermanos. Es lo que la Biblia dice. La primera ofrenda debe ser uno mismo. Bueno, ahora vamos a ir al libro de Hechos y vamos a mirar algunos ejemplos de cómo la iglesia operaba en el primer siglo. Es algo diferente de cómo nosotros hemos operado ahora. Y espero que van a poder ver el porqué de eso. En Hechos 2, 44 a 45. Hechos 2, 44 a 45. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. ¡Wow! ¿Tú has hecho eso? ¿Es lo que hacemos ahora? No, la verdad no es lo que hacemos ahora. Pero era una situación especial. Había gente que había llegado de todas partes del mundo y escucharon la prédica de Pedro
y 3,000 fueron bautizados. En una semana 5,000 eran numerados entre los discípulos y seguían aumentando y multiplicándose diariamente. Muchos de ellos no eran de ahí, eran gente de otros lugares. No tenían viviendas. Habían venido y estaban quedando quizás con familiares o alquilando un cuarto o viviendo en una carpa afuera de la ciudad. Pero ellos, en vez de volver a sus países, ellos querían quedarse, querían aprender más, querían saber más de Cristo, porque eran novatos, recién empezados, ¿no? Entonces, lo que vemos es los hermanos que tenían bienes, vendían sus propiedades para compartir con los que no tenían. ¿Me explico un poco el contexto? Entonces, era una situación muy especial, pero vemos la reacción. Y puede volver a pasar esa situación. O sea, podríamos entrar en una guerra. Podríamos tener el apocalipso, ¿no? Y Rusia y los Estados Unidos se destruyen y quedamos aquí en Ecuador sin recursos, sin nada, sin dólares y tenemos que volver a otra forma de vivir. Y era más bien, si yo tengo algo, yo te cambio lo que yo tengo por lo que tú tienes. O sea, ¿qué es la palabra? El trade, eso. Entonces, así operaba mucho la sociedad en aquel entonces. Bueno, seguimos. Capítulo 4, versículo 32. Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas. Eso es difícil. Pensad un poco. Tus cosas, tu computadora, tu teléfono, tu cuaderno, tu mochila, tu saco, tus vestidas, tus perfumes, no son míos, son de todos. O sea, era una mentalidad bien diferente. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. No había entre ellos ningún necesitado, porque tenían terrenos o casas, los vendían y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. Claro, eso no dice, la idea aquí no es yo vendo la casa en la cual vivo y me voy a la calle y dependo de otros. No, eso, o sea, está hablando de gente que tenían cosas, que vendían sus cosas. No es que ellos quedaron sin casa. Sí, porque eso es como contraproducente, ¿no? ¿Me explico? Pero sí, o sea, ellos tenían ese corazón de compartir todo lo que tenían. Lo ponían a la disposición de los apóstoles para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. Entonces, otra vez, vemos la misma actitud. Eso de compartir todo, de asegurar que todos estaban bien. Y, en primer lugar, es un corazón que debemos tener el mismo corazón. ¿No? Pero no es un mandato de Dios. Hechos 4, 32. Tal fue el caso de un levita llamado José, natural de la isla de Chipre, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Este hombre tenía un terreno y lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. O sea, un ejemplo particular de un hermano que hizo eso. ¿Quién sabe lo que sigue? ¿Qué es el próximo versículo? Después de versículo 37. Ananías y Zafira. Capítulo 5, versículo 1. O sea, sigue la historia. Hay otra pareja
que querían hacer lo mismo. Ellos tenían una propiedad, lo vendieron y trajo parte del dinero y dijo a los apóstoles, eso es todo el dinero que recibimos en la venta. O sea, mintieron tratando de aparentar ser más generosos que eran. Ustedes saben lo que pasó con ellos. No muy buena historia, no muy buena historia. Pero lo que Pedro dijo a ellos es que el terreno no fue el terreno de ustedes y no fue el dinero de ustedes. O sea, si ustedes querían dar una parte, era tuyo para hacer. O sea, no era una obligación. Entonces, eso es mi punto, no fue una obligación. Era un corazón que mucha gente tenía. Bueno, otro ejemplo que tenemos en Hechos es en capítulo 11, versículo 27. Estamos ya unos años más adelante. Por aquel tiempo unos profetas fueron de Jerusalén a Antioquía y uno de ellos, llamado Ágabo, puesto de pie por la inspiración del Espíritu, anunció que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió en efecto en tiempos del emperador Claudio. Entonces los creyentes de Antioquía decidieron enviar ayuda a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno pudiera dar. Así lo hicieron por medio de Bernabé y Saulo, mandaron una ofrenda a los ancianos de Judea. Si vemos aquí otro ejemplo, si ya en otra época hay varias iglesias, ya la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Antioquía, o sea, el mensaje está difundiéndose. Entonces, vemos que había una necesidad por la escasez que iba a haber. Entonces, los hermanos en Antioquía evidentemente tenían más recursos. Entonces, ellos hacen una colecta y lo mandan a Jerusalén a los apóstoles a ser destruido según las necesidades de las personas. Pero hay una frase clave aquí. Es el final del versículo 29. Según lo que cada uno pudiera dar. O sea, no es como que era una cuota, tienes que pagar tu cuota, porque lo vamos a mandar a Jerusalén. Todos tienen que poner $10. No era así. Era una ofrenda y los hermanos dieron basado en sus capacidades de dar. Si no tenían, no daban. Si tenían poco, daban poco. O sea, era basado en lo que ellos tenían. ¿Me explico? Lo que ellos pudieran dar. Ok. Ahora vamos a otra parte. Vamos a las instrucciones de Pablo a las iglesias en Corinto. Y eso es realmente la cosa más cercana para ayudarnos a entender cómo debemos hacer las cosas hoy en día. Él empieza hablando de este tema en Romanos 15, 26 a 28, hablando de que había necesidad de los santos en Jerusalén. O sea, es otra cosa, eso ya es mucho más adelantado de Hechos 11. Entonces, otra ocasión, la gente en Jerusalén está sufriendo necesidades. Entonces Pablo dice, estamos haciendo una colecta, y menciona primero en Romanos, pero después, en primero y segundo de Corintios habla bastante de esta ofrenda. Entonces, primero de Corintios 16, 1 a 3. En cuanto a la colecta para los del pueblo santo, háganla según las instrucciones que di a las iglesias en la provincia de Galicia. O sea, él está diciendo a todas las iglesias la misma cosa. Eso es como se debe hacer. ¿Ok? Versículo 2. Los domingos, cada uno de ustedes debe apartar algo, según lo que haya ganado, y guardarlo para que cuando yo llegue no se tenga que hacer colectas. Y cuando yo llegue mandaré a Jerusalén a las personas que ustedes escojan, dando las cartas para llevar la colecta hecha por ustedes.
Entonces, de eso, ¿qué podemos sacar? ¿Qué podemos aprender de eso? Bueno, primero, él dice que los domingos hay que apartar algo. Bueno, ¿por qué el domingo? O sea, según la primera parte de Hechos, se reunían todos los días. Bueno, eso también fue una cosa excepcional, que no sabemos que eso siguió. Pero lo que vemos, por ejemplo, en Hechos 27, es que los discípulos sí los domingos se reunían para tener la comunión, la cena del Señor. Entonces Pablo aprovecha el hecho de que ya van a estar reunidos todos los discípulos para decir, eso es la oportunidad para dar tu ofrenda a esa colecta. Claro, no es una colecta para las necesidades locales, era una colecta especial para la gente en Jerusalén. ¿Me explico? Pero yo creo que los principios igual nos pueden guiar en cómo hacemos las cosas ahora. Bueno, por ejemplo, los domingos, todos estamos reunidos. Entonces es una buena oportunidad también. Todavía sigue siendo una buena oportunidad para los discípulos a dar su ofrenda. Segundo, cada uno de ustedes, escúchame, eso es la Biblia hablando, no es tema, es la Biblia. Cada uno de ustedes debe apartar algo según lo que haya ganado. Bueno, es que no tengo trabajo, no gané nada. Si no has ganado nada, entonces no hay una obligación de apartar. ¿Me explico? Pero si has ganado algo, o sea, si tienes trabajo, pero lo que gano no cubre mis expensas. Bueno, la Biblia no habla de eso. Solo dice de que cada uno que ha ganado algo debe apartar algo. ¿Está claro? Sí, todos que hemos ganado algo, debemos apartar algo. Bueno, ¿cómo sabemos cuánto? Bueno, dice según lo que haya ganado. O sea, un porcentaje de lo que has ganado. ¿Qué porcentaje? ¿El 10%? El 10%. Claro, ¿por qué? Porque los judíos en el Antiguo Testamento fueron mandados a dar un 10%. Entonces eso sigue siendo como la regla en nuestra mente, ¿no? Y la verdad, no hay nada malo en dar 10%. La verdad, por años, Diana y yo hemos hecho eso. Siempre tratando de hacer un poco más de 10%, ¿no? Pero la cosa es, en el Nuevo Testamento no dice 10%. Pero les explico mi forma de razonar. Puede ser que estoy equivocado. Pero si un judío, bajo la ley de Moisés, fue obligado por la ley a dar 10%, y la verdad, si tú sumas todas las contribuciones que ellos tienen que hacer, era mucho más que 10%. Había el 10% anual, había un 10% cada 3 años, había ofrendas y sacrificios, o sea, había muchas otras cosas también. Entonces 10% nunca fue como el estándar de oro para ofrendar a Dios. ¿Me explico? Entonces, lo que yo pienso es si un judío que no fue salvado vivía bajo la ley, condenado por esa ley, solamente esperando la llegada de Cristo para ser salvados.
si ellos daban 10%, ¿cómo puedo yo, que he sido salvado por la gracia de Cristo, he visto Dios dar su único hijo para mis pecados, cómo puedo dar menos? ¿Cómo puedo decir, ya no tengo que dar 10%, voy a dar 5 o 1? ¿Cómo puede ser? Si yo entiendo lo que Cristo ha hecho por mí, si yo veo el sacrificio que Él ha hecho por mí, y si yo me he ofrecido como una ofrenda viva, ¿cómo puedo hacer semejante cosa? Así pienso yo. Bien, muy bien. Vamos ahora a 2 de Corintios 8 y 9 y vamos a ir terminando. Y una vez más, para hacer mi punto, aquí en estos 2 capítulos la palabra ofrenda ocurre 4 veces, la palabra colecta 6 veces y la palabra contribución una sola vez. Y todos están hablando de la misma cosa. ¿Me explico? Sí. No están hablando de diferentes cosas, están hablando de la misma cosa. Bueno, aquí también hay otros principios que podemos sacar. Capítulo 8, versículo 1. Ahora, hermanos, queremos contarles cómo se ha mostrado la voluntad de Dios en las iglesias de Macedonia, a pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar. Son muy felices. ¿Sabes que cuando yo leo eso, pienso en los hermanos en Venezuela? ¿No? A pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, son muy felices, y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Wow. Impresionante. Y yo soy testigo de que han ofrendado espontáneamente. Me gusta esa palabra. Espontáneamente. Nadie obligando. Era de corazón. Han ofrendado espontáneamente según sus posibilidades. Y aún más allá de ellas. Por su propia iniciativa nos rogaron mucho que les permitiéramos tomar parte en esa ayuda para el pueblo de Dios. Y hasta hicieron más de lo que esperábamos, pues se ofrendaron a sí mismos, primero al Señor, luego a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué ejemplo? ¿Sí? ¿Y a quién está contando esta historia, Pablo? A la iglesia en Corinto. ¿Y para qué? Para animarlos a ellos, que estaban en mejores condiciones económicas, de no dejar la gente en Macedonia como ganarles. O sea, él está apelando a mirar lo que ellos hicieron. ¿Qué van a hacer ustedes? Es interesante, ¿no? Lo que Pablo hace aquí. Pero seguimos. Versículo 7. Pues ustedes que sobresalen en todo, en fe, en facilidad de palabras, eran buenos predicadores, en conocimientos, en buena disposición para servir, en amor que aprendieron de nosotros, igualmente deben sobresalir en esta obra de caridad. Literalmente dice en esta gracia. Versículo 8. No les digo esto como un mandato, solamente quiero que conozcan la buena disposición de otros para darles a ustedes la oportunidad de demostrar que su amor es verdadero. Porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes se hicieron ricos. Ya habíamos hablado de este pasaje. Entonces vemos el corazón. Vemos el llamado de Pablo. Tienen que sobresalir también en él. Son muy buenos en muchas cosas, pero tienen que sobresalir en esto también. Versículo 12. Porque si alguien de veras quiere dar, Dios
le acepta la ofrenda que él dé conforme a sus posibilidades. Yo he escuchado a varios hermanos aquí decir, es que no tengo nada para dar. Bueno, si no tienes nada, Dios no espera nada. Pero cuidado, si estás ganando un sueldo y tú estás decidiendo gastarlo todo en sus necesidades y no apartar algo para Dios, no estamos hablando de eso. ¿Me explico? No estamos hablando de eso. Si estás ganando algo, tienes algo para dar. Es lo que la Biblia dice. Pero Dios no pide lo que uno no tiene. Principalmente queremos evitar así que se nos critique a causa de esta gran colecta que estamos recogiendo. Y por eso procuramos hacer lo bueno, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Yo puse estos dos versículos para mostrarles también la actitud de que ellos querían hacer las cosas rectamente. O sea, querían cuidar de no ser abierto a crítica. Entonces mandaron varios hermanos para controlar la toma de la ofrenda y la llevada de la ofrenda. Claro, o sea, si Pablo lo hizo solo y él lleva la ofrenda solo él, gente podría haberle criticado y decir, claro, Pablo sacó algo para su bolsillo. Pero el hecho es que había varios hermanos encargados de eso para asegurar que no estaban abiertos a la crítica. Nosotros también tenemos muchas prácticas así. Por ejemplo, los sobres. El sobre ya no es para controlar cuánto estás dando, si estás dando. No es el punto. El punto es que el Estado nos pide cuentas. Entonces, por eso necesitamos saber de dónde viene el dinero, porque desgraciadamente hay iglesias que se han prestado para el lavado de dinero. Entonces el gobierno, tratando de cerrar estas cosas, piden a las iglesias una contabilidad de las cosas. Entonces el Estado nos pide que tenemos que obedecer las leyes en lo que es posible. Tenemos que hacer las cosas bien, como dice. Bueno, 2 de Corintios 9. En cuanto a la colecta para los hermanos en la fe, les promete, no es necesario que siga escribiéndoles a ustedes. Porque ya conozco su buena voluntad, siempre digo con orgullo a los de Macedonia que desde el año pasado ustedes, los de Acaya, han estado dispuestos a ayudar. O sea, el primero fue a Corinto. Ellos dijeron, vamos a apoyar. Entonces él va a Macedonia y ellos dicen, nosotros vamos a hacer más. Entonces él vuelve a Corinto y dice, mira lo que hicieron ellos. O sea, él está animando a los hermanos, usando los ejemplos a los otros hermanos para animarles a ser más generosos. Él dice, siempre le digo con orgullo a los de Macedonia que desde el año pasado ustedes los de Acaya han estado dispuestos a ayudar y la mayoría de los de Macedonia se han animado por la buena disposición de ustedes. Y bueno, yo quiero darles unos ejemplos. O sea, la iglesia en Colombia, encabezada por la iglesia en Bogotá, hace ya como 8 años, son independientes. Ellos están autofinanciando toda la obra, tanto en Bogotá como en todo Colombia. Claro, ayudamos algunas veces, por ejemplo, en los viajes, traer a los hermanos aquí para la conferencia y todo eso. Usamos fondos de misiones para eso. Pero la iglesia en Colombia es independiente financieramente. O sea, ellos pagan sus cuentas, pagan sus trabajadores, pagan para sus edificios. O sea, ellos lo han hecho. Pasa lo mismo con la iglesia en la República Dominicana, como Ángel nos compartió el año pasado, si ustedes estuvieron aquí, que ellos
no, o sea, perdieron todo eso, el sostén, el apoyo de los Estados Unidos y tuvieron que arreglárselo solo. Y ellos lo hicieron hasta que han construido su propio edificio, pagan sus trabajadores, han plantado varias iglesias. O sea, ellos han hecho eso. Esos son buenos ejemplos para nosotros, porque es solamente aquí. No es que el dinero en los Estados Unidos no está disponible, está. Pero la idea es que la iglesia aquí puede llegar a ser autosuficiente y todo ese dinero puede ser utilizado para plantar nuevas iglesias. Eso es la idea, el plan, ¿no? Para entrenar líderes, para plantar nuevas iglesias. Entonces, eso es la idea. Pero para que eso pase, tenemos que cambiar la mentalidad nuestra. Tenemos que asumir la responsabilidad por el trabajo nuestro, como lo hicieron en Colombia, como lo hicieron en la República Dominicana, y decir nosotros podemos. Y dejar de depender del dinero de Dios, que es cómodo. ¿Me explico? Eso es la meta. Y tenemos buenos ejemplos. O sea, estoy animándoles por la buena disposición de otros hermanos. Seguimos. Así la colecta de ustedes estará dispuesto como una muestra de generosidad y no como una muestra de tacañería. Fuerte, ¿no? Acuérdense de eso. El que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. Vamos a hablar mucho más de eso domingo. Pero si no estás dando, puede ser que Dios no te está bendiciendo, porque se está sembrando poco. Vamos a mirar mucho más las promesas en el Nuevo Testamento acerca de la ofrenda del domingo. Versículo 7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana. Tengo que, los hermanos siempre me están al acecho para mi contribución. Eso no es la idea, no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios ama al que da con alegría. Dios puede darse a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario y además de sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Dios tiene esa capacidad de darnos, pero está basado en nuestro corazón. Si nosotros estamos sembrando mucho. Entonces, quiero terminar hablando de cuáles son, o sea, un poco más en detalle, las necesidades de nuestra comunidad. Lo primero es sostener a los trabajadores. Es el primero de Corintios, los versículos están ahí, primero de Corintios 9, primero de Timoteo 5, Filipenses 4, donde habla de que es el derecho del trabajador recibir su pago. Entonces, lo que es hacer pagar la es un deber de la iglesia. O sea, pagar a Lupe y Sarita por el trabajo que hacen en la oficina es un deber nuestro, de la comunidad. Es algo bíblico que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que tener un lugar para reunirnos. Pero no me gusta este lugar. Bueno, eso no es el punto. El punto es que tenemos que tener un lugar y los hermanos decidieron alquilar este lugar en vez del otro. Tenemos también la construcción en el sur, o sea, tenemos que tener lugares para reunirnos y estamos en este proceso.
también tenemos que cumplir con las leyes. El Estado demanda la contabilidad. Hay que pagar impuestos por los trabajadores. O sea, hay una variedad de cosas que yo ni tengo la menor idea. Pero si quieres sentarte con Lupe o Sarita, ellos pueden explicarte un poco más todo ese trabajo que ellos tienen que hacer para mantener el Estado conforme con nuestra situación de iglesia, ¿no? Y ahí Romanos 13:7 dice eso. Hay ministerios, hay programas, ayudamos en el ministerio de niños, o sea, hay una ayuda que damos a los jóvenes para también ayudar con las actividades, o sea, todo eso también sale de lo que damos. Y también están las misiones, estamos apoyando a Guayaquil, estamos apoyando a la iglesia en Tonsupa, y claro, o sea, para que sepan, en Guayaquil el domingo Evelio fue restaurado. Algunos de ustedes se acuerdan de Evelio, que era bautizado en la iglesia como joven. Ahora está casado, su esposa está estudiando la Biblia. Entonces, es súper animante lo que Dios está haciendo en estas misiones, pero es otra cosa que tenemos que hacer. Y ahí en Romanos 15:19-24 vemos que también era bíblico la idea de pedir a otras iglesias ayuda para ir a otros lados. Entonces, el domingo vamos a seguir con este estudio. Va a ser más prédica. El domingo vamos a enfocarnos en el corazón generoso. Y vamos a mirar un poco más esta idea del corazón que Dios ama y las bendiciones que Él da. O sea, ¿qué es el corazón que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Él promete? Porque hay mucha confusión en el mundo acerca de eso. Hay muchos predicadores que están predicando, si tú das una ofrenda, Dios te va a bendecir y vas a tener muchas riquezas. Y eso es cierto en el cielo. Pero hay muchas bendiciones y vamos a hablar mucho más el domingo acerca de eso. ¿Cómo vamos a decir? Si tienen preguntas, hablen con los hermanos de predicadores que están ya capacitados para responder a tus preguntas. ¿No es cierto, Ricardo? Entonces, pero también, o sea, yo sé que es un cambio fuerte. Si tienen preguntas, hable conmigo, hable con uno de los hermanos que estuvieron, predicadores o hermanos de la junta, para entender un poco más el pensar. Pero eso es lo que estamos tratando de hacer. Muchas gracias por su atención.